Estamos en esto que es dijimos el Everest del libro de Génesis, y el capítulo 15 es donde Dios está estableciendo el pacto. Y estamos en estas 6 promesas que Dios le ha dado a Abraham. Así que por favor vayamos a Génesis capítulo 15 del versículo 12 hasta el final, hasta el 19. Dice así: a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultados en buena vejez. En la 4ª generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los cenezeos, los cadmeos, los hititas, los fereceos, los refaititas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Rogamos, Señor, tu bendición para que tu mano poderosa, Señor, continúe bendiciéndonos y enseñándonos, Padre, cuál es tu voluntad y cómo, Señor, podemos aplicar tus verdades a nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de estas 6 promesas que Dios le ha dado a Israel, y nos quedamos en la liberación del pueblo. Para que entendamos lo que se está estableciendo aquí, el pacto que Dios está haciendo con Abraham, es importante que tengamos en cuenta que es Dios el que se está comprometiendo consigo mismo a bendecir a Abraham y a darle a Abraham parte de bendiciones terrenales, pero en realidad es Dios el que se está comprometiendo. Un detalle no menor en el libro de Génesis que se me olvidó decirles la semana pasada, es que en el libro de Génesis se establecen varios pactos o varias formas pactuales, y cómo Dios va a comprometerse con la humanidad. Bueno, en este sentido, nosotros podemos ver estrictamente que Dios, cada vez que pacta, lo hace públicamente y visiblemente. Cuando Dios hace un pacto con Adán, diciéndole que Él va a traer de parte de ellos les va a traer un redentor, Dios está hablando directamente con ellos. Dios les está diciendo: yo soy el que les va a dar un redentor. Cuando habla con Noé, le habla directamente y le dice lo que ha de hacer y cómo ha de redimirlos. Cuando habla con Abraham, habla directamente a él y le dice qué es lo que debe hacer. De manera que no existe tal cosa como que Dios hace un pacto en secreto. Cuando Dios va a bendecir a la humanidad, lo dice, lo habla, porque Él está dándole una promesa a la humanidad. ¿Por qué les digo esto? Porque al nosotros tener una hermenéutica literal, nosotros no creemos en el pacto de obras. El pacto de obras dice que Dios hizo en secreto un pacto con Él mismo para hablar de la redención que tendría Adán y Eva. Según el pacto de obras, Adán y Eva estaban siendo probados en el huerto del Edén, porque Dios había pactado desde antes de la eternidad, desde antes de los tiempos, con Él mismo. Y lo que estaba sucediendo es que Dios estaba probando a Adán y Eva. Si Adán y Eva hubiesen cumplido un determinado tiempo, que no se sabe cuánto es, porque solo Dios lo sabe, ellos hubiesen sido glorificados al acabarse ese tiempo. Bueno,
pero ese pacto de obras no está registrado en la Biblia. Y como no está registrado en la Biblia, nosotros no creemos en tal cosa porque no hay cómo demostrarlo. Los que defienden el pacto de obras dirán que hay suficientes argumentos bíblicos para decir que existió. Sin embargo, nosotros, los literales, decimos, no, demuéstrenme dónde está. Y bueno, esa es una discusión que tuve yo con algunos profesores en el seminario cuando me hacían cuestionarlos. ¿Tienes algún cuestionamiento? Entonces yo ahí como preguntaba estas cosas, pero no hay tal cual. Y debo decir algo en cuanto a esto, en honor a los hermanos que estudian y que algunos hermanos tienen muy buenos argumentos a favor, y aún dentro de los hermanos reformados hay personas que cuestionan muy fuertemente el pacto de obras. Así que no es todo el reformado, no podemos llenarlos a todos en un mismo ciclo ahí diciendo un pacto de obras, porque habrá algún reformado que diga, bueno, es cuestionable, y los hay. Pero bueno, como esto se trata de tratar de discernir, ¿verdad? Es importante, lo que estamos tratando de decirles es esto: cada vez que Dios se compromete a favor del hombre, lo hace públicamente y lo hace expresamente. Por lo menos en la Biblia lo vemos así. Bueno, estábamos hablando acerca de estas 6 promesas o 6 partes de la promesa que Dios le está dando a Abraham. Primero una descendencia, luego les dijo que iban a ir a esclavitud, y luego Moisés les recuerda que van a ser liberados y que Dios los va a liberar. Esto es muy importante a la hora de pensar en Moisés. No pensemos en el Génesis per se, pensemos en Moisés. Moisés está yendo a Egipto a decirle al pueblo de Dios: el gran yo soy me envió y me mandó a decirles a ustedes que ya el tiempo de la liberación ese tiempo ya se cumplió. He aquí el libertador que Dios les prometió. Ya pasaron esos 400 años. Y entonces imagínense recibir la respuesta de Dios de decir, bueno, ya el libertador por fin llegó. He aquí el libertador. Impresionante ver a Moisés diciéndoles: ustedes van a ser libertados. Y veamos cómo termina el libro de Deuteronomio, solo para que vean el cumplimiento pleno de esta última promesa. Y bueno, en realidad Deuteronomio encierra el 1, 2 y el 3, las 3 promesas. Alguien que me lea por favor la última sección de Deuteronomio, el capítulo 34. Hermanos, tienen que ser los 12 versículos. Alguien que me lea el capítulo 34 de Deuteronomio para cerrar este primer ciclo de promesa. Y el número 4, la prosperidad del pueblo de Israel. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra: Galaad de Pedán, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles
que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Bueno, hermanos, el capítulo 34 del libro de Deuteronomio cierra por lo menos en principio, estas 4 promesas o estas 4 primeras partes de la promesa de Dios a Israel. Así que hoy vamos a ver un poco más acerca de este tema, porque es importante que entendamos un poco acerca de lo que está sucediendo en este pacto y de la promesa eterna que Dios ha hecho a Abraham. Primero, Dios entre el fuego. Vemos en el versículo 17 y dice: y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Esta presencia de Dios que pasa en medio de los animales es la parte que está sellando el pacto. Si nosotros vemos un poquito más atrás, en el versículo 12 nos dice que cayó un sueño profundo sobre Abraham. Y no sabemos si Abraham se durmió o no. Esa es una cuestión discutible, si Abraham estaba despierto o dormido mientras Dios hacía pacto ahí. Y eso se discute mucho. La cuestión es, eso no es lo importante es que Dios se está comprometiendo al pasar entre los animales. La semana pasada decíamos que lo que había era el camino de la sangre. Los animales se partían, se separaban y quedaba un camino de sangre entre los cuales los pactantes o los que hacían pacto se comprometían diciendo: así me suceda, derrame yo mi sangre si no cumplo lo que estoy prometiendo. Abraham no se está comprometiendo con Dios al decir: háganme así si yo. Abraham no participa del juramento. No vemos a Abraham jurando a Dios nada. Ahora, vemos a Dios haciendo juramento. Ten por cierto, ciertamente yo haré. Y esta es una cuestión muy valiosa a la hora de entender el pacto abrahámico, porque no solamente nos muestra el carácter de Dios, sino el carácter mismo del pacto. Es un pacto que nadie va a poder nunca derribar, es un pacto eterno y es un pacto que se va a cumplir porque Dios dijo que se va a cumplir. Y es incondicional. Ya vamos a llegar ahí, a lo incondicional. Abraham no tiene nada que hacer. Si nosotros vemos cada uno de los pactos que Dios ha hecho con la humanidad, normalmente el ser humano no tiene mucho que hacer, más que recibir la bendición. Noé, Dios le dijo: haz un arca, yo te salvaré, y le hizo un arca y Dios salvó a su descendencia. Bueno, Abraham le dijo: mira, yo te daré a ti esta tierra, aunque Abraham no iba a ver la tierra ni sus descendientes próximos, pero sí cumplió su palabra. Lo mismo con el pacto, el nuevo pacto hecho en Jesucristo. Dios hace la obra, según nos dice Juan 3:16, Dios dio a su Hijo Jesucristo, y según nos dice 1 Corintios, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Dios lo hizo resucitar mediante el poder de Dios Padre, mediante el poder del Espíritu Santo y mediante el poder de Jesucristo, que puede sujetar todas las cosas. Es Dios actuando en favor del ser humano, y el ser humano solo es el receptor de las bendiciones de Dios. Y esto es maravilloso cuando entendemos cómo es que Dios se compromete consigo mismo a bendecir su creación. Dios, cuando termina de destruir la tierra, en el capítulo 10 del Génesis y 11, cuando habla con Abraham, el capítulo 10, perdón, 9 y 10, vemos a Noé saliendo del arca y vemos que Dios se compromete nunca más destruirla, por lo menos con agua. Y cuando venga el fin de los tiempos, aunque Dios haga pasar la tierra por fuego, siempre la va a restituir. Es el compromiso que Él tiene. Independientemente de cuál sea nuestra posición escatológica, todos creemos que la tierra va a ser restituida. Y eso es maravilloso, la tierra va a ser restituida. Dios está comprometido a guardar su creación. ¿Por qué, hermanos? La pregunta es ¿por qué? Por gracia. Y por eso la salvación siempre ha sido por gracia, por fe y por Cristo, porque el ser humano no lo merece. ¿Qué hizo Abraham para merecer un compromiso como el que Dios está adquiriendo en este momento? Piensen esto. Dios está diciendo en lenguaje humano lo siguiente: muera yo, como si Él pudiese morir,
muera yo si no cumplo mi palabra. Y la pregunta es, ¿puede Dios morir? Y entonces la respuesta es lógica. Si Dios no puede morir, es imposible que Él deje de cumplir su palabra. Es como una cláusula condicional imposible, ¿verdad? Es una cláusula, como diríamos nosotros, si pudiésemos volar, es imposible. Y Dios está diciendo, si ustedes me pudiesen matar, mátenme si yo no cumplo mi palabra. Es un compromiso de Dios en lenguaje humano, número uno, porque como vimos la semana pasada, esta era una tradición de los cananeos, de los hebreos, de partir animales, entendible para nosotros, y que a pesar de que han pasado tantos siglos, y hoy nosotros no pactamos de esta manera, sino con abogados, entendemos por el lenguaje humano qué es lo que Dios está haciendo. Entonces los pactos de Dios son incondicionales, son claros, son públicos y son en lenguaje humano porque son hechos a favor de la humanidad. Dios no hace pactos en secretos, de manera que ahora necesitamos un cierto gnosticismo para entender qué fue lo que Dios pactó allá en lo secreto. No, Dios dijo, yo me comprometí y yo haré. Pedro nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Cristo estaba puesto como cordero sin mancha. Bueno, lo dice, claramente está ahí el pacto hecho en Cristo. Entonces no hay tal como que Dios se compromete en lo secreto a hacer cosas que nosotros no sabemos. Bueno, al menos eso es lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? Entonces, eso es importante, el carácter de Dios en este pacto, Él comprometiéndose con Abraham. Aquí. Este pacto es incondicional, es eterno e inamovible. Tres cosas que tiene este pacto. Es incondicional. Dios no le está pidiendo ninguna condicionante a Abraham. Mira, Abraham, tienes que hacer esto para yo bendecirte. De hecho, Abraham, llegamos al capítulo 16 y ya vemos a Abraham fracasando miserablemente en esperar al Señor, pero como el pacto es incondicional, Dios todavía mantiene firme. Es eterno. Dios se ha prometido hacerlo para siempre. A tu descendencia daré esta tierra, le dice. Entonces Dios le está diciendo a Abraham que va a hacer este pacto para siempre con él. Y luego es inamovible, como ya lo venimos viendo, Dios no va a cambiar este pacto. Nada va a hacer que Dios cambie este pacto. Bueno, según nos dice Pentecost, citando a Walburg, dice 10 razones para creer que este pacto es incondicional. Y aquí están 10 razones que se registran en ese libro. Y así que las vamos a leer, hermanos. Si usted tiene el libro, puede subrayarlo. Si no, aquí están las 10 razones. Número 1. Todos los pactos con Israel son incondicional, excepto el mosaico. Y el pacto mosaico en realidad es resultado del pacto abrahámico. Y el pacto mosaico, para que entendamos por qué el pacto mosaico tiende a ser de carácter condicional, es porque el pacto mosaico es las bendiciones que van a recibir si se sujetan a vivir ahora que han sido redimidos. Es algo como lo que los cristianos llamamos la santidad. Si ustedes se santifican ahora que han sido redimidos, van a tener la bendición de Dios. Bueno, el pacto mosaico hace eso. Le dice al pueblo de Israel cómo es vivir en santidad y cómo ellos van a tener la bendición de vivir en santidad. Por eso el pacto mosaico es el único pacto que se hace con Israel que es condicional. El pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto palestino, el nuevo pacto, todos estos pactos que Dios hace, aún el pacto con Noé y el pacto que hace con Adán y Eva de darles un redentor, todos es Dios actuando a favor del ser humano. Entonces, esta es la primera de las razones. El pacto abrahámico es eterno e incondicional. Si quieren, me ayudan a leer solo unas pocas citas porque son muchísimas, hermanos. Génesis 17:7. Luego puedo pasarles estas 10 razones si quieren por escrito, para que no perdamos, o para que usted no ponga a escribir tanto. Génesis 17:7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, con todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de todas sus descendencias después de ti.
Ahí está, es un pacto eterno, incondicional, para siempre. Ahora, hermanos, la palabra eterno es eterno. Ya está. Y por eso nosotros tenemos y pensamos que Dios todavía tiene algo que cumplir con Israel, porque si la palabra eterno es eterno, ya está. Ahora, que alguien quiera decir que eterno significa otra cosa, nosotros diferimos. Respetamos, pero diferimos. Ezequiel 16:60. Sí, el pacto palestino. Sí, 16:60. Ajá. Yo recordaré, sin embargo, mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Bueno, esto es en cuanto a las tierras, a la tierra que Dios les ha dado a ellos. El pacto de van a heredar esta tierra, hermanos, y todavía vamos a ver un poco acerca de la tierra más adelante, pero este pacto palestino también es eterno. El pacto davídico, segundo de Samuel capítulo 7 versículo 13, y alguien puede leerme Jeremías 32:40 acerca del nuevo pacto. Los pactos que Dios hace son incondicionales a favor del ser humano. 7:13 del segundo de Samuel dice: Él edificará casa a mi nombre, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Para siempre, ahí está. Jeremías, alguien que me ayude ahí con... Sí. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten. Gracias. Vean, hermanos, esto es lo que les quiero decir. Y lo que dice el libro es lo siguiente. Dios se comprometió a que va a ser eterno su pacto con cada una de las partes. Y como es eterno, no hay condicional en tal cosa. Independientemente de lo que suceda en el camino, el pacto es eterno. Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Al igual que nuestra redención. Dios nos llamó, nos santificó, nos justificó, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, por medio de su Espíritu Santo, nos lavó, nos limpió, y ahora, ¿qué suceda de aquí a que lleguemos a la gloria? No va a entorpecer el plan eterno y la promesa eterna que Dios tiene para nosotros. Es incondicional. Dios se compromete con Abraham, se compromete con los judíos, se compromete con David y se compromete en el nuevo pacto a que esto va a suceder porque sí. ¿Y por qué es porque sí? Porque Él lo determinó así desde antes de la fundación del mundo y su palabra está en juego. Esto nos debería dar un poquito de temor al desconfiar un poco del Señor, ¿verdad? No deberíamos, como cristianos, somos tendenciosos a desconfiar del proceso de Dios o del proyecto de Dios en nuestras vidas. Y tendemos a caer en la trampa, ¿verdad? ¿Y qué estará haciendo Dios? Hermanos, ¿saben qué está haciendo Dios? Cumpliendo su pacto eterno. Y nosotros solo estamos en el proceso del cumplimiento de su pacto eterno. Cada ser humano de esta generación, impío o creyente, justo o injusto, es simplemente parte de ese cumplimiento más grande que es el pacto de Dios. Ya pase lo que pase, haya paz o haya guerra, haya enfermedad o haya salud, hayan pestes o no, Dios está llevando a cabo el cumplimiento de su pacto eterno y nosotros debemos confiar en el proceso. Ahora, el proceso no siempre es tan bonito como quisiéramos, pero es perfecto porque Dios lo estableció así. Y ahí deberíamos también tener un poco de confianza. Imagínense que a Abraham le están diciendo: tu descendencia será esclava. No parece tan bonito el proceso, ¿verdad? Pero, bueno, es el proceso perfecto de Dios. Bueno, 2. Exceptuando la condicional original de salir de la tierra natal y de ir a la tierra prometida, el pacto es hecho absolutamente sin ninguna condiciones.
Esto lo dice Walburn porque tiene la duda de cómo le habló Dios a Abraham. Solo le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sin darle promesa. Entonces él dice, puede ser que esto se vea como una condicional, sin embargo no hay evidencia de tal. Después de ahí Dios sigue comprometiéndose consigo mismo. El pacto abrahámico es confirmado repetidamente, como ya lo vimos, y entonces Dios en ninguno de estos casos hace promesas condicionales. Todas son incondicionales. Dios dice, eternamente va a ser mi pacto. Eso es importante. Número 4, el pacto fue solemnizado por el ritual y divinamente ordenado, tal como se simbolizaba y tal cual Abraham lo entendía. El hecho de que se hayan partido los animales, por más que lo queramos espiritualizar, era el simbolismo terrenal de un pacto, y Dios se compromete con un pacto terrenal, y no solamente eso, lo solemniza diciendo, yo lo haré. Si estuviésemos en el siglo XXI, seguramente Dios firma el acta, ¿verdad? Y la publica y sale en la Gaceta para que todos lo sepan. Bueno, en ese momento, la forma de solemnizarlo y de hacerlo público era con los animales, y Dios lo está haciendo. Entonces, Él pasó entre las partes del sacrificio, ya lo vimos. Esta ceremonia fue dada a Abraham como una certeza de que su simiente heredaría la tierra con los límites en el Génesis capítulo 15, 18 al 21. Ya vamos a ver los límites. Ninguna condición, todo es Dios va a hacer. Número 5, para distinguir a los que heredarían la promesa, Dios luego le da una señal del pacto a Abraham que es carnal, y esta señal es la circuncisión. Los que sean de tu parte, los que sean de tu simiente, entonces como parte de la promesa, o que han heredado la promesa, deberás circuncidarlos. Ninguno que no se someta a este ritual será parte del pueblo del pacto. Pero en el fondo, a pesar de que era una cuestión colectiva, también era una cuestión individual. ¿Por qué les digo eso? Porque extranjeros, adultos que querían entrar a las promesas de Dios, se circuncidaban. Entonces, no solamente era una cuestión colectiva, sino individual del pueblo de la fe. Entonces, esto ya va a ser como parte de lo que Dios les está diciendo. La circuncisión no hacía que la gente obtuviese la promesa, sino los marcaba como el pueblo de la promesa. Lo que nosotros podríamos decir, si cabe la comparación, como el bautismo que nosotros tenemos de adultos. El bautismo no le da la salvación a nadie. Hay muchos remojados que van al infierno, diría un teólogo, ¿verdad? Para decir que no da la salvación, pero sí lo confirma como que ha recibido la promesa de parte de Dios. Bueno, la circuncisión era tal para el pueblo. Este es parte de los receptores de la promesa de Dios. No hacía condición alguna. El pacto de Abraham fue confirmado con el nacimiento de Isaac, de Jacob, los cuales fueron repetidas las promesas en su forma original. Leímos Génesis 17 y 19, y ahí está Génesis 28, donde Dios de nuevo les dice, el pacto que yo hice con Abraham les será dado a ustedes. El pacto que yo hice, y Dios lo repite. De hecho, cuando Moisés va a la tierra, y cuando vimos en Deuteronomio, fue la tierra que se le prometió a Abraham. Entonces Dios va plenamente cumpliendo la promesa que le ha hecho a Abraham. Y es notable también el cumplimiento parcial del pacto, ¿verdad? Dios va haciendo varias cosas en este cumplimiento parcial, dándole herencia, mostrándole la tierra, sus hijos, aunque peregrinos, pero ahí estaban en esa tierra. Descienden a Egipto y Dios los saca de Egipto. Abraham, luego de que recibe la promesa, va a Egipto y Dios lo trae de vuelta. Lo mismo Isaac, y Dios lo trae de vuelta. Esa no era la tierra de ellos, y Dios está comprometido con que ese pacto se lleve a cabo. Las confirmaciones posteriores del pacto, hechas en medio de la apostasía, esto Dios, vean a alguien que me ayude con Jeremías 31-36, por favor. A pesar de que el pueblo no quería someterse a Dios, hoy por cierto estaba leyendo de Jeremías, este profeta que algunos dicen el profeta llorón, ¿verdad? Jeremías va
y les dice, miren, Dios quiere que ustedes vuelvan, Dios quiere que ustedes vuelvan, y no quieren volver a Dios, pero Dios se ha comprometido con ustedes, y ese pueblo rebelde no escucha a Dios, y luego imagínense ver la destrucción de la nación de Israel porque no quisieron volverse a Jehová. Pero a pesar de que no quisieron volverse a Jehová, Jehová sigue firme en cumplir el pacto. Jeremías 31, 36. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. ¿Otra vez? Si estas leyes se apartan de mi presencia, Ajá. declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Y entonces Dios, vean que en medio de la apostasía, Dios está diciéndole a ellos que continuarán para siempre su nación. Y en este párrafo del capítulo 31, Dios les dice, vean el versículo 38, para que vean, ahí les está diciendo, si esto sucede, entonces dejarán de ser mi pueblo. Y ahora vean el versículo 38. ¿Alguien que lea el versículo 38? Vienen días, declara el Señor, que la ciudad será reedificada para el Señor, desde la torre de Hananel hasta la puerta de la luz. Y Dios les dice, de ninguna manera, esta tierra va a ser reedificada, ustedes no dejarán de ser mi pueblo. Y a pesar de la apostasía que encontramos en el capítulo 31 de Jeremías, es como que si Dios les dice, ustedes, cabe la posibilidad de que ustedes dejen de ser mi pueblo, y ustedes hoy se rebelan, y ustedes hoy van a dejar la heredad, pero yo voy a reedificar esta ciudad, y Dios la va a levantar. Es imposible que sus pecados aparten de ustedes mi misericordia. Y a pesar de que ese pueblo fue llevado al cautiverio, lo sabemos, fue destruido notablemente, Dios se mantuvo fiel al pacto, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se declara que el pacto abrahámico es inmutable, Hebreos 6:13 al 18, y se puede comparar con Génesis 15:8 al 21 que ya leímos. ¿Alguien que me lea Hebreos 6:13 al 18? Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, ahí tenemos a Dios, ¿verdad? Jurando por sí mismo, y esto es maravilloso. Hermanos, en términos generales, cuando vemos a Jeremías en el capítulo 31 hablando del nuevo pacto y de lo que Dios va a hacer con Israel, y luego viendo cómo Israel desecha al Cordero, vemos que Dios de verdad es inmutable, es maravilloso. Algo que la número 10, ahorita les digo esto, toda la revelación escrita concerniente a Israel y a su futuro, como está contenida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si se interpretan literalmente, confirman y sostienen el carácter incondicional de la promesa de Dios. Y esto es, la condición es, si usted es literal en su hermenéutica, va a darse cuenta de que la promesa continúa. Eso es lo que estamos diciendo. Esta es la tierra que Dios prometió. En rojo lo vemos, marcadito. Y en el mapa de la izquierda, de la derecha de ustedes, la izquierda mía, en el blanco, vemos lo que Israel pudo conquistar, y a la derecha mía y a la izquierda de ustedes van a ver lo que tenían que conquistar. Y esa parte que no han conquistado, y si Dios les dijo que esa tierra va a ser para ellos perpetuamente, en algún momento tendrá que dárselas. ¿Por qué? No porque Él esté obligado, sino porque Él se obligó a sí mismo. No porque Israel obligue a Dios a decirle, mira, la tierra. No, es que Dios le dijo, yo te daré esta tierra. Entonces, nunca Israel poseyó esa tierra. Y eso es algo que debemos pensarlo. Entonces,
Nosotros creemos en Jeremías, encontramos el nuevo pacto, luego vamos a seguir viendo en los capítulos 40, cómo Dios se compromete a que esa tierra sí va a ser de ellos, eternamente y para siempre. Zacarías, ¿se acuerdan que hicimos todo un exégesis de Zacarías? Cómo Dios va a cumplir esas promesas para el pueblo de Israel. Bueno, todavía no se ha cumplido a plenitud y se va a cumplir. Hablando del nuevo pacto y de Jeremías capítulo 31, cuando Dios les dice a ellos que les va a dar un nuevo corazón, hay una historia que nos cuentan acerca de unos hombres que vinieron a ver al niño que había nacido, y es muy interesante el relato. Cuando vienen los hombres del oriente a ver a Jesús, viene a preguntarle al rey y le dicen: Señor rey, díganos dónde ha de nacer el niño, porque venimos desde lejos a buscar al niño que había de nacer. Y entonces el rey les dice: bueno, traigamos a los escribas y fariseos, ellos han de saber. Y le preguntan a los escribas y fariseos: ¿dónde ha de nacer el niño? Y los escribas y fariseos les dicen: en Belén de Judea, porque escrito está, en Belén de Judea ha de nacer. Y entonces los fariseos se quedan con Herodes y se quedan ahí, y los adoradores extranjeros del oriente van en busca del niño. Esto es muy significativo cuando nos damos cuenta que los judíos de verdad tenían el corazón tan endurecido. Vinieron desde el oriente a decirles estos sabios que el niño había nacido, que dónde estaba, que la estrella estaba ahí en el cielo. Y ellos le dijeron: tiene que ser en Belén. Iremos la respuesta de ellos debería ser: deberíamos ir a adorar con ustedes, deberíamos ir a glorificar. No, se quedaron ahí. Y los que fueron los extranjeros a adorar al niño, para que vean la dureza del corazón, pero la perpetuidad del pacto de Dios, a pesar de que ellos son duros. Luego dice Pablo en Romanos capítulo 9: ¿ha desechado Dios a Israel? De ningún modo. A pesar de que Israel constantemente está rechazando a Dios en todas las manifestaciones de sus pactos, Dios sigue conservándose firme en que Él ha de cumplir su pacto. Para que vean el carácter de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, es que es, impresionante la mansedumbre de Dios, por decirlo de alguna manera, de soportar el pecado de la humanidad y de aguantar la terquedad del ser humano, y Él mantenerse firme por amor de lo que Él ha prometido, por amor de su palabra. ¿Y puede Dios destruirnos? Hermanos, es que podría hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Por amor a Él mismo, por amor de su nombre. Porque es su nombre el que está en juego aquí. Y Dios dice: yo me comprometo, es mi palabra, yo Jehová Dios. Entonces, por amor a su nombre, por amor de sí mismo, Dios no puede jurar por alguien mayor. Por amor de sí mismo nosotros no hemos sido consumidos. Amén. Y ve lo que dice Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Ese es nuestro Dios. Y eso es algo, del pacto, ¿verdad? El pacto acerca de la tierra, hermanos, para avanzar, fue establecido los límites geográficos de la tierra. Vean ahí lo que nos dice Génesis. Va a ser desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, el río grande de Egipto. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y es los límites de la tierra que Dios le está dando a Abraham. Ahí está, es lo que vemos en rojo. Entonces están delimitados, y Deuteronomio nos dice que el pacto de la tierra, o el pacto palestino, promete el regreso de Israel, de los dispersados, y la restauración de la tierra. Y esto es lo que Dios promete: van a volver a la tierra. Génesis capítulo 13 se reafirma la promesa de la tierra a Abraham y a sus descendientes. Dios les dice: la tierra que ves es tuya. Entonces esos límites de la tierra son importantes para que nosotros podamos verlo. Promesas proféticas de la restauración. Bueno, vemos en Ezequiel
la promesa de reunir a Israel otra vez a la tierra. Vemos en Ezequiel la visión del valle de los huesos secos. Dios va a levantar del polvo a los que parecen ya muertos. Dios los va a resucitar para que vuelvan a la tierra que les prometió. Y le dice, ¿qué ves? Y Ezequiel le dice, un poco de huesos. Bueno, háblales. Y entonces les habla y se empiezan a juntar los huesos, ¿verdad? Y luego le dice, el Espíritu, háblale al Espíritu que les dé vida, y viene el Espíritu y los aviva. Bueno, y les devuelve la vida y les devuelve la promesa, ¿verdad? Esa promesa de reivindicar la tierra, de darles la tierra que Él les ha prometido. Amós 9:14 al 15, también la profecía sobre la reconstrucción de la ciudad que está en ruinas, como lo leímos en el Nuevo Pacto, en Jeremías capítulo 31, 31 al 37, donde Dios dice, es posible que ustedes quiten de mí el pacto, y al final les dice, no, yo voy a restituir el nuevo pacto, yo lo voy a levantar. Ustedes pueden pecar todo lo que quieran, pero es que es Dios el que se está comprometiendo ahí, hermanos. Y esto es maravilloso. Pensemos, nada va a hacer que Dios salga de su promesa. Bueno, y entonces por eso es que nosotros creemos en el milenio y el reino escatológico, el reino milenial. ¿Por qué lo creemos? Bueno, porque no se ha cumplido, hermanos, esa promesa. Bueno, Apocalipsis 20 al 16 describe estos 1000 años. Ahí dice 1000 años, ya está. y nosotros creemos que son 1000 años. Ya hay otras discusiones ahí que no vale la pena, ya hicimos una discusión acerca de eso antes, pero ahí dice que serán 1000 años y que Dios reinará ahí. Ezequiel capítulo 40 al 48 describe la reedificación del templo de Jerusalén. Isaías 2, 1 al 4, profecía sobre Jerusalén como el centro de adoración mundial. Y Zacarías capítulo 14, 9 y 16, el regreso de Cristo al monte de los olivos, ¿verdad? Y este es Dios estableciendo su pacto eterno con la humanidad. ¿Por qué nosotros creemos que esto va a ser así? Bueno, porque creemos que el pacto es eterno, que el pacto es inmutable, que el pacto nada lo va a poder sacar de ahí. Y luego creemos que va a ser literal como Dios lo prometió. Nosotros creemos que Jerusalén va a ser el centro mundial de adoración. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y la iglesia no es la nueva Jerusalén. No lo es. Ya está. Nos guste o no, no es la nueva Jerusalén. Y no somos el nuevo Israel. Somos el pueblo de Dios, que es diferente. Y ya está, hermanos, tenemos que creer tal cual la Biblia nos dice. Si nosotros, esto es una crítica seria, si nosotros empezamos a dudar o si empezamos a espiritualizar cualquier texto de la Biblia, podríamos espiritualizar cualquier otra cosa. Si espiritualizamos el árbol de la vida, ¿verdad? Si partimos por espiritualizar en Génesis el árbol de la vida, podríamos espiritualizar hasta la resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos impide? ¿Dónde termina la imaginación del hombre? Pero creemos tan literal el libro de la vida como la resurrección de Jesucristo. Creemos tan literal que Dios se comprometió a hacer un pacto con Abraham, como creemos literal que Dios ha de glorificar a su iglesia. Así que por eso nosotros creemos en un reino escatológico y milenial, a pesar de que otros no creen en él. Creemos literalmente en las Escrituras. Dios es un Dios que se comunica en lenguaje humano, que pacta en lenguaje humano, que hace las cosas para que el humano lo observe en la cultura de los humanos, ¿verdad? El pacto abrahámico fue hecho en medio de la cultura de Abraham. Y eso es lo que lo hace. La nación de Israel en la escatología, bueno, Romanos nos dice que será salvo, ¿verdad? El remanente de Israel, la plenitud de los judíos. Y Apocalipsis 7, 1 al 8 nos dice que va a haber estos 144,000, 12,000 de cada tribu, hombres que irán a predicar el evangelio del Cordero. Ahí está, hermanos. Nosotros también tenemos una escatología literal del Apocalipsis. Vamos a hablar acerca de esto, hermanos, para terminar un poco, cerrar el pacto. Y es que
Dios le ha dado la tierra de los kenitas, ceneseos, cadmeos, los hititas, los fereceos, los refaititas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Quiénes son estos pueblos? ¿Quiénes son estos grupos? Los feos. Sí. Todos los que terminan en ellos, ¿verdad? No, vamos a hacer nada más un resumen de cada uno para que lo tengamos ahí. Los kenitas eran conocidos por ser herreros, ¿verdad? Y tener una relación amistosa con Israel. El suegro de Moisés, Jetro, se cree que era kenita, ¿verdad? Jueces 1:6 menciona que los descendientes del suegro de Moisés subieron con los hijos de Judá al desierto. Y Números 24, 21 al 22, una profecía de Balaam que destaca su vivienda segura en los peñascos, ¿verdad? Estos kenitas vivían en medio de los judíos, tenían relaciones, pero Dios les dice: esa tierra va a ser de ustedes. Los kenitas van a vivir ahí, pero esa tierra va a ser de ustedes. Vamos, uno más. Ahí está. Los ceneseos era un clan que terminó formado por parte de la tribu de Judá. Josué 14:6 al 18 identifica a Caleb, el famoso espía, como hijo de Jefone ceneseo, ¿verdad? Entonces partía ahí como parte de ellos, mostrando que este grupo se incorporó a la fe de Israel. Es lo único que sabemos de ellos. De los cadmeos solo se menciona en la lista de Génesis, no tenemos nada, hermanos, si se han hecho excavaciones y no se ha encontrado mucho de ellos, así que se cree nada más que eran habitantes del este del libro del río Jordán. Los refaititas eran gigantes, gentes altas, había una cama de 4 metros, ¿verdad? Se nos dice Deuteronomio 31:4, una cama de 4 metros, imagínense lo grande que era ese sujeto. Rey de Basán, el último de los refaititas, el gigante. Y Génesis 14:1 relata cómo fueron derrotados por una coalición de reyes en el tiempo de Abraham, ¿verdad? Abraham va y los derrota. Los amorreos, uno de los grupos más desafiantes por su tamaño y poder. Amós 2:9 describe su fuerza diciendo que eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Y Números detalla la derrota de los reyes de Sehón y Og por parte de los israelitas, ¿verdad? Estas batallas que hubo ahí. Estos amorreos habitaban en los tiempos de Abraham en esas tierras. No le gusta irse de uno en uno. Los hititas en tiempo de Abraham eran vecinos con los que se negociaban. En Génesis 2:13 relata cómo Abraham compró la tierra de Macpela, ¿verdad? Fue la única parte de la tierra prometida que fue inscrita a nombre de Abraham, donde enterró a su esposa. Los jebuseos eran los dueños originales de Jerusalén. Segundo de Samuel los describe como los jebuseos, cómo desafiaron a David, creyendo que la ciudad era de ellos y que nadie los iba a quitar de ahí. Nadie iba a quitarles esa tierra, y David los conquista y los echa. No, esa tierra es de nosotros, Dios nos las dio, y les monta guerra y les gana la batalla. Los cananeos y fereceos aparecen juntos frecuentemente para describir a los habitantes de las llanuras y las montañas. Génesis 13:7 menciona que cuando Abraham y Lot tuvieron conflictos por sus ganados, ellos vivían en medio de la tierra. Simplemente se nos dice eso, como probablemente este grupo eran nómadas, ¿verdad? Y era muy común que los nómadas chocaran en la tierra, es decir, fueran juntos a las tierras. Los gergeseos, mencionados consistentemente en la lista de las naciones que Dios expulsaría, y Deuteronomio los incluye en la lista de las 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, le dice a Israel. Estos pueblos son más grandes y fuertes que tú, pero yo los voy a destruir. Bueno, terminó. En conclusión, hermanos, ¿qué podemos concluir? La conclusión dice que Dios se comprometió con Abraham, hizo un pacto humano, en términos humanos, para que Abraham entendiese que se estaba comprometiendo, y que Dios está dispuesto a cumplir su palabra a pesar de las circunstancias que puedan rodear al pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido en salvar y restaurar su propia creación, y en este caso la humanidad y la tierra son 2 cosas que Dios va a restaurar.
¿Cuándo? Esto estamos por ver, ¿verdad? Ojalá fuese hoy, iniciase el proceso de restauración de la tierra, pero hasta entonces Dios se ha comprometido a que hará de Abraham, le dará a los descendientes de Abraham toda la tierra prometida, y que Israel va a ser el centro de adoración. Y eso es, hermanos, Dios se ha comprometido con Abraham. Esto es lo más importante, si se quiere, del Génesis, porque de aquí va a partir el resto. Es cómo se va a llevar a cabo esta promesa, y lo vemos hasta Deuteronomio, Dios dándole la tierra, ¿verdad? Y luego, en los profetas, Dios les hace recordar que por amor al pacto con Abraham, no han sido destruidos. Entonces, si se quiere, el punto cumbre del Génesis es este pacto. Es esta confirmación de Dios de que Él va a hacer lo que se comprometió a hacer. Si nosotros dudamos de eso, podemos dudar de toda la Biblia. Pero si tenemos claro lo que Dios dijo ahí, podemos tener claro el resto de las promesas que ha hecho con su pueblo. Tal vez agregar para el efecto de que sigamos teniendo eso pendiente. El pacto de Abraham tiene otros dos elementos que no es solamente la tierra, ¿verdad? Y que también terminaremos viendo, pero en el resto de las escrituras. Ahorita está enfatizando el pacto palestino, es decir, la tierra para siempre, para el pueblo de Israel. Pero después también, usted mencionó el pacto davídico, ya ahí tiene que ver con el reino eterno, y que lo vemos ahí en los reyes, en Samuel, lo vemos en los profetas. Y después está el nuevo pacto, que lo veremos en Cristo Jesús. Entonces, al final de cuentas, es como el catalizador, de alguna manera, del desarrollo de las promesas de Dios y por qué nosotros confiamos en esas promesas de Dios. Ahora, lo que tiene que ver con el pueblo y la tierra, y eso es para Israel. Pero nosotros entramos en ese pacto solo que un poco más adelante. Entonces, como para tener esa dimensión completa, digamos, de alguna forma. Sí, De que el pacto de Abraham se cerró con solo la tierra. Eso es como la idea. Sí, recuerden lo que les decía la semana pasada, que estamos en la cumbre del Everest y que ahora vamos a empezar a descender hasta llegar a la iglesia, ¿verdad? Que es como la última parte antes de que se cierre y se cumpla la tierra dada a Abraham. En este sentido, cuando hicimos la introducción de las dispensaciones, dijimos que estamos como en esta especie de paréntesis donde la iglesia es sumergida en el pacto abrahámico, que nosotros, al igual que Isaac, somos hijos de la promesa, como lo dice Pablo, ¿verdad? Hijos de la fe por gracia, por Cristo. Entonces ahora nosotros tenemos las herencias inmutables. Ahora, no se nos prometió tierra, ni el reino eterno. El reino eterno le pertenece a Jesucristo y la tierra le pertenece a Abraham y a sus descendientes. Y luego Dios se encargará de eso. Pero, hermanos, suficiente con lo que nos ha prometido. Es suficiente, ¿verdad? Para Cristo es suficiente. Y yo creo que los judíos nunca entendieron eso, que Cristo es suficiente. Y no caigamos en el error nosotros de pensar que Cristo no es suficiente. Eso es todo para nosotros. La dureza que hubo en el corazón de Israel con Cristo, por eso les recordaba los judíos cuando vienen los del oriente a visitar al niño que habría de nacer, esa dureza es del corazón humano y no está lejos que nosotros podamos caer en esa dureza. Cuidemos nuestro corazón de no caer en el pecado de dudar y de pensar de que no es suficiente la promesa que Dios nos ha dado. Todo lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Y pueden pasar los cielos y la tierra, pero su promesa no pasará. Y estaremos perpetuamente y juntamente con Él. Y cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Esta es nuestra promesa, hermanos. Así que es tan literal, debemos confiar en que Dios está trabajando. Ahora, ¿cómo se lleva ese proceso a favor suyo? Ese es otro tema. A Moisés... Pensemos en Moisés, que tuvo que ver 400 años antes y recordarles a los egipcios la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ahora pensemos nosotros, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Dios nos llamó al Evangelio hasta el día de hoy y todavía no se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo? Y probablemente, hermanos, muramos y no se manifieste el Señor Jesucristo, por lo menos para toda su congregación, y solo se ha manifestado a favor de cada uno de nosotros, en una redención particular antes de que sea la redención eterna. Pablo esperaba a Jesucristo,
Y él fue redimido particularmente. Él fue a la gloria con el Señor. Pedro esperaba al Señor Jesucristo y fue redimido particularmente cuando murió y es llevado a la gloria del Señor. Bueno, independientemente sea particular o no, todos veremos a Cristo. Los que hemos confiado en Él, lo veremos y podemos estar con Él, porque Él lo ha prometido y debemos confiar en que su promesa es verdad y es eterna. Eso es, hermanos. Al igual que Abraham, nosotros podemos confiar en su promesa eterna. ¿Alguien tiene algo que añadir? No, bueno, entonces la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver cómo Abraham se desesperó en la espera y aprender nosotros también un poco de Abraham, ¿verdad? De cómo, a pesar de la promesa de Dios, podemos desesperarnos y podemos pecar. Estas cosas se escribieron, hermanos, para que nosotros no pequemos. Pero vamos a pecar indefectiblemente, pero podemos volver a nuestro Señor y confesar nuestro pecado. Pero eso lo veremos la próxima semana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor, por medio de ella y recordarnos tu pacto eterno, tu gracia incondicional. Ahora rogamos, Señor, que nos continúes bendiciendo en el resto de la mañana y ayúdanos a ser de bendición para nuestros hermanos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos.